Bueno, efectivamente, hay que hacer un poquito de reseña. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando yo hago o sea, cuando me dan una oportunidad de una entrevista, siempre hago un poco de reseña para que también la gente pueda enchufarse y al final, pues, poder leer o tener una misma lectura de lo que estamos diciendo, pues, ¿no? Eh, Efectivamente, bueno, me parece que fue en el 2010 que a través de una reforma, bueno, fue en el 2010, no es que me parece, fue en el 2010 que a través de una reforma se derogó, se dejó sin efecto, se suprimió el tema de la cívica, ¿no? El tema de la cívica. Porque supuestamente o aparentemente esta materia era una materia de relleno, donde se había considerado ya que solamente servía para recordar el himno nacional, actos castrenses, es decir, remembranzas desde el punto de vista como de relleno, es decir, bueno, era un complemento, pero que había perdido el enfoque de lo que fue en su momento, mucho antes realmente, pues, ¿no? Donde la cívica no solamente era el proceso donde el estudiante, la persona que iba al proceso de formación en la escuela, le rendía tributo a la bandera, al himno, al escudo, sino que también era parte de un proceso de formación personal en temas de la ciudadanía, es decir, cómo se formaba y cómo al estudiante o al estudiantado, aparte de la valorización hacia los símbolos patrios del Ecuador, también era entonces cómo desarrollábamos ese sentido de pertenencia cívico, el poder cuidar lo que es público, etcétera, etcétera. Pues no sé si había otra cosmovisión, por así decirlo, de la materia como tal. Desafortunadamente podemos ver o podemos recordar que luego se perdió eso, había también ética, había algunas materias complementarias que servían para poder desarrollar otras habilidades como música, teatro, es decir, que no solamente el estudiante se quedaba, y las materias, por ejemplo, como optativa, que servía para desarrollar otras habilidades técnicas. Y desafortunadamente eso se fue perdiendo con el tiempo, pues, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que suceden desde el punto de vista sociojurídico en el contexto actual tiene que ver también con la desaparición de ciertos espacios de formación ciudadana dentro de los planteles como estas materias que estamos diciendo, pues, ¿no? Entonces, el haber suprimido estos, que no podíamos decirlo materias, sino que eran realmente conocimientos en su momento, se ha convertido también en una de las causas porque hoy en día usted le pregunta a muchos estudiantes, cuáles son los símbolos patrios y seguramente algunos les van a decir el TikTok y algunas otras cosas que no tienen nada que ver, me explico, porque entonces no hay ya ese énfasis, no hay esa importancia de poder ir forjando en todo el contexto de la palabra al estudiantado. Es decir, nos hace bien retomar esto, pero que lo retomemos con una planificación. Si antes era una materia de relleno, ¿por qué no ahora tomarla de manera complementaria? Sí, está bien lo nacional, pero también incluyamos lo provincial. O sea, conocer cada provincia y conocer lo que tenemos en cada país es importante. Sí, por supuesto. Mire, yo voy a citar un estudio que hizo la Universidad Andina en el 2019. Y de acuerdo a ese estudio que hace la Universidad Andina en el 2019, respecto a esa materia, hay un estudio bien interesantísimo que recoge fundamentos muy importantes respecto a esto que estamos hablando de la Universidad Andina. Y una de las cosas que prevé o que ha determinado, por ejemplo, este estudio, es que la educación en el país se centra en el individuo, es decir, en forjar la inteligencia personal, pero no en desarrollar al individuo en un contexto integral. Cito de esas palabras de este estudio, pues, ¿no? Y esto es interesante saber por qué, porque cuando hablamos de estas dinámicas, de estas materias, y vemos realmente, por ejemplo, lo que sucede actualmente, los textos, por ejemplo, ¿cierto? Algunos textos que tienen contenidos que aparentemente son desarrollados desde una malla curricular que pretenden desarrollar habilidades en los estudiantes, pero si usted se da cuenta, si los lee, si los revisa, el contenido de estos libros, de estos textos, en la gran mayoría,
no representan la relación de la vivencia diaria, de la coexistencia del estudiantado, de la ciudadanía, versus a lo que nos pretenden mencionar, ¿me explico? La gran cantidad o la gran mayoría de contenidos que hay en los textos escolares no tienen una relación directa con la vivencia que debería ser así. Una relación con lo que vivimos. Exacto, por supuesto, no lo hay. Revisamos realmente contenidos que tienen que ver con otras culturas, con otras cosas que a la final, y aquí un análisis muy personal, pues cierto, usted pasa 6 años de escolaridad, 6 años, bueno, ahora son 10 porque también en el 2010 se cambió la modalidad, se extendió la escolaridad hasta el 10º y se dejó 3 años para el tema del bachillerato, ¿cierto? Pero vamos a usar los términos más comunes, ¿no? Entonces son 6 años de escolaridad, 6 años de, digamos que de colegio, y los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, como 6 años más. Ok, perfecto. Pero usted en la vida diaria, cuando ya sale de todos estos 18 o 20 años de estudio, usted en el ejercicio práctico, en la vida diaria, usted se pregunta, ¿para qué me sirve a mí, por ejemplo, yo como abogado, para qué me sirve a mí, por ejemplo, un plano cartesiano? ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, una ecuación de quinto nivel, por así decirlo? O sea, ¿cuánto realmente de lo que recibimos, de los contenidos que nos dan, para la vivencia diaria, para el desarrollo de las habilidades técnicas, cuánto realmente nos sirven? Yo no lo sé. Ese análisis hay que hacerlo. O sea, y hay que sentarse, los expertos deberán de sentarse y decir esto. Es que es verdad. Este análisis. O sea, ¿cuánto nos sirven tantos años de estudio en materias y en temas que cuando ya uno sale, sea del colegio o de la universidad, no sirven absolutamente para nada? Y no se apunta en algo, por decir, lo que más nos interesa, sumar, restar y saber leer y escribir. Pero mire lo paradójico ahora, le bajaron las horas en lengua y literatura. Sí, mire, lo que pasa es que una cosa es quienes estudian y otra cosa es los que hacen o crean los libros de estudio. Me explico. Son dos mundos paralelos, pero dos mundos con aristas totalmente opuestas. Me explico. Quienes crean los libros lo hacen hasta con nivel comercial. Exacto, o sea, no tienen ni la más mínima remota idea de los contextos locales que deberían de considerarse, como usted dice, mi estimado periodista, en los textos, en los libros, me explico. ¿Por qué debemos de estudiar, por ejemplo, la realidad con más énfasis de otros países cuando ni la nuestra, ni la propia, ni las fechas cívicas de Esmeralda por lo menos se las enfatiza para que los estudiantes mínimamente por lo menos conozcan qué representó, por ejemplo, la lucha liberal, qué representó Vargas Torres, Margarita Cortés, o sea, quiénes fueron esos personajes? O sea, discúlpenme, pareciera ser que entonces nos están llevando hacia la contextualización de conceptos y de una historia que a la final sí puede ser para conocimiento general, pero que no nos fortalece ni como ciudadanos, ni como esmeraldeños, ni como nada realmente. Ni en la vida práctica nos va a servir. Peor en la vida práctica. Peor en la vida práctica. Mire, ahora incluso trayendo acá lo que dicen algunos historiadores, hasta la fecha cantonización de Esmeralda está equivocada. Por supuesto. Aquí tenemos, o sea, eso no tiene. Aquí tenemos unos muy buenos historiadores que han hecho énfasis que es necesario corregir estas fechas, pues no, por ejemplo, la de 25 de julio, le he escuchado que no es 25 de julio, sino que es 25 de agosto, yo en esas líneas de acción no me meto porque hay que respetar, pues no, los profesionales en sus áreas, he escuchado que no es el 25 de julio, que es el 25 de agosto, por una carta, no sé qué, bueno, ok, entonces, ¿cuántos realmente conocemos eso? Y eso por una parte. ¿Por qué ¿por qué no se tiene esa mirada realmente de bajar a territorio y crear realmente escenarios más reales donde las y los estudiantes puedan entonces tener los conocimientos necesarios para el desarrollo de su vida? ¿Me explico? Antes habían las optativas, por ejemplo, yo recuerdo que había de carpintería, que había de música, que había, es decir, de dibujo técnicos, eran como optativas también. Electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El estudiante tal vez le cogía más afecto a estas áreas optativas porque también eran prácticas y entonces desarrollaban habilidades
Y en la vida práctica, alguna de esas habilidades, por ejemplo, aprender algo de carpintería, tal vez no quiso seguir estudiando más, pero aprendió algo que le sirvió, Se lo hacía desde el primer año. Sí, exacto. Se lo hacía. Yo recuerdo, mira, alguna vez yo recibí la opción de electricidad y aprendí electricidad y no se me olvidó. Yo tengo un hermano que él es un muy buen ingeniero eléctrico, y lo digo con mucha humildad, pero también con mucho énfasis. Es muy buen ingeniero eléctrico que se graduó en lo que fue antes el colegio técnico Barbisotti, cuando quedaba por la vía refinería. Les enseñaba realmente. Y yo recuerdo cuando él me llevaba, me hacía coger hasta corriente, y bueno, porque él era su área, pero no le daba miedo. Y yo recuerdo que entonces él, estando ya, me parece que creo que era en décimo o en primer curso. El primer curso, sí, en primer curso, ya iba a ser. Que ahora es octavo. Que ahora es octavo. Ya iba a ser como uno le dice normalmente los cachuelos, me explico, y él me llevaba. ¿Pero por qué? Porque le enseñaron, porque aprendió realmente estas áreas, y entonces él ganaba recursos económicos sin necesidad ni siquiera de haberse graduado, me explico. He ahí la diferencia, que realmente la educación apuntaba en gran parte justamente a desarrollar holísticamente al ser humano. Se fue dañando realmente, se fue dañando a través de los años, donde ya el centro de la educación, es verdad, sigue siendo el estudiante, sigue siendo el ser humano, pero con un enfoque totalmente errado, es decir, diferente. Lograr que el estudiante se aprenda unas materias, unos temas que en muchos de los casos ni realmente no había una sintonía. Estamos tan mal, casi en todos los aspectos estamos tan mal, que entonces se ha desintonizado esta conexión o este enchufe que había realmente entre la responsabilidad que tenían los padres de familia para con sus hijos e hijas, y la responsabilidad que tenía el Estado
a través del Ministerio de Educación, de colocar los elementos necesarios para ir forjando integralmente a las personas. Por eso es que usted puede entender y puede ver y que hay una diferenciación que le llaman entre los milenios y cosas por el estilo y las personas que tienen ya, por ejemplo, 40 años, 50 años, porque el proceso de formación fue totalmente diferente, tanto el de la casa y el del Estado a través del Ministerio de Educación. Entonces, no podemos pensar que si mañana se incorpora, por ejemplo, estas materias, estas dinámicas para los estudiantes y dejamos a un lado la responsabilidad de la familia, no va a tener ningún efecto. Pero entonces, ¿cómo desde el mismo Ministerio de Educación lograr que se enganche la familia para que vuelva a cumplir con su responsabilidad? ¿Cómo se interactúa con diferentes instituciones públicas? Es decir, la integralidad de los derechos para volverle también a la familia ese sentido de pertenencia para con sus hijos. ¿Me explico? Entonces, es una tarea integral. Podemos volver realmente al tema de la historia, de los valores, la ética, pero si no se incorpora con estrategias a la familia, que también está pasando por diferentes problemáticas, muy difícilmente vamos a poder, porque entonces resulta que llega el estudiante del colegio, de la escuela, como sea, pues, ¿no? Y llega la familia y tenemos una familia que está destrozada. Llega una familia que no tiene trabajo. Llega una familia que el papá le está pegando a la mamá. Entonces, no tiene ningún sentido. Sí, hay que pensar realmente en una reforma de fondo donde se siga creyendo que el ser humano es la razón principal de la existencia mismo de la educación, ¿cierto? Porque la educación tiene un enfoque holístico, es decir, una mirada integral, pero desde los textos realmente se queda muy corto versus a lo que está planteado constitucionalmente en el tema de la educación. Yo diría también, yo coincido con usted. Ahora, yo digo una reforma de manera planificada. Acá lo que se hace es experimentar. Un año en esto, otro año en lo de acá, otro año viene otro programa y otro año viene otro programa, y eso no es planificar. Sí, lo que pasa es que no hay realmente, y es muy triste realmente, es muy triste porque pareciera ser que se lo hace a propósito, pareciera ser que, o es por desconocimiento, porque en Esmeraldas y en el país hay muy buenos pedagogos que podrían aportar desde la experiencia, desde la vivencia, porque una cosa es crear libros bonitos con colores ahí todos exóticos y la realidad es diferente, me explico. Pero entonces, ¿cuándo se construye contenidos que partan realmente desde el contexto actual? Es que ese es el problema también. Quienes mandan los libros, ¿acaso que aquí en Esmeralda los crean? No, pues, quienes mandan los libros, quienes crean los libros son allá en Quito, donde mandan todo y donde deciden todo. Y entonces acá el estudiante tiene que someterse a lo que estén en los libros y que en muchos de los casos viene hasta con falta ortográfica, viene con falencia. Entonces, mientras no haya una mirada diferente realmente, mientras no haya un cambio profundo en el tema de la educación, cambios profundos. Muy difícilmente vamos a poder regresar por lo menos a lo que se tenía antes, o no tal vez no regresar, porque hay que analizar ciertas cosas que también no fueron del todo bueno antes, pues, ¿no? Hay cosas que también no sirvieron mucho, pero que para el proceso de formación del ser humano como tal, y es lo que ahora realmente hace falta. Entonces, ahora, si el estudiante llega hablando de valores, llega hablando un lenguaje diferente desde el colegio, a lo mejor como que contagia también al padre, ¿no? Por supuesto. Eso también como que lo involucra también. Porque mi hijo llega a la casa y dice, buenos días, permiso, mamá. Sí, haga el favor, tenga la bondad. O sea, se ve que es diferente, ¿no? Exacto. Pero sí, y es toda la razón, porque además hay algunos estudios muy interesantes que dicen, por ejemplo, que la mayoría de los niños aprenden con el ejemplo, viendo. Exactamente. Viendo. Entonces, si hay este ejemplo, digamos, pues desde otro estudiante, desde el maestro, desde la maestra, desde la casa, los resultados van a ser totalmente diferentes. Eso es cierto, eso no es un invento, porque en estos espacios también siempre hay que hablar también con fundamento, con propiedad, pues no. Entonces, hay estudios muy interesantes que hacen referencia de aquello. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y no hemos podido dar cuenta. Mandan los textos escolares, ok, y esto pasa casi en todos los establecimientos educativos, independientemente de su condición, forma, color, etcétera, ok. Mandan los textos escolares. En muchos de los casos, los estudiantes reciben, por ejemplo, un contenido, un tema. No hay tiempo por parte de los maestros para que les refuercen como antes tampoco.
Aquí es carrera de caballo y parada de burro, me explico. No hay tiempo para que los maestros, las maestras refuercen esos contenidos. Y entonces resulta que muchos de los estudiantes pasan y pasan y pasan, y cuando ya llegan las evaluaciones no hay el conocimiento. Esto hablando desde el punto de vista pedagógico, intelectual, etcétera. Desde el punto de vista humano, ni qué decir. Hay una flojera, hay un desconocimiento, porque a veces también se genera cierto tipo de confusión. No, lo que pasa es que yo ya no puedo llamar la atención porque luego me denuncian. Ese es otro tema. No, lo que pasa es que yo ya no puedo corregirle porque viene el papá aquí más bravo que Mandrake. ¿Me explico? Entonces, hemos perdido el horizonte en todo el contexto de la palabra. Hay algunos maestros y maestras que todavía tratan de conservar esa fuerza con la que controlaban, con la que presionaban también al estudiante. Yo me gradué en el Vargas Torres y voy a citar esto en el buen sentido de la palabra. Teníamos una inspectora, la inspectora Mirna Díaz, hijo de madre, perdón por la mala palabra, pero era una piedra, pues. ¿Y cuánto corregía? ¿Y cuánto estaba ahí? A ver, hacen esto. Y ay, ya no, era otra cosa, pues, ¿no? Entonces, se ponía ahí. Se ponía. Y luego me pero le encuentro. ha cambiado tanto ahora que el estudiante no hay ni si cómo ni verlo mal. No, nada. No, denuncia, exacto. Y luego yo me lo encuentro, después de unos años, ya que me lo ve todo lo demás, hey, ¿qué más? Porque yo me llevé también muy bien con los maestros y las maestras. Me dice, no, mijito, yo no puedo hacer esto, ya quiero jubilarme, ya no doy más, me explico. Ya no puede. Es decir, ¿cuánto cambió realmente? Esa parte también hay que cambiarlo. Sí, ¿cuánto cambió y cuánto impactó realmente hasta en los mismos maestros y en aquellos maestros y maestras que tenían un carácter fuerte y que ayudaban también a forjar el carácter de los estudiantes? Hasta en ellos cambió realmente el tema del sentido de pertenencia. Hay muchos maestros y maestras que están rogando, soplando para ya jubilarse porque no quieren saber ya más nada de educación. Es un tema muy interesante que lo seguiremos hablando. Muchas gracias, mi estimado abogado. Muchas gracias. A todos y a todas. Así es. Muchas gracias. Ha sido el abogado David Basurto hablando de esto, de cívica, de ética, del marco legal que hay que reformar para mejorar esto de la educación y que algún día logremos recuperar pues ese gran sitio.